El título de la charla de esta mañana es Sufrimiento con sentido. Sufrimiento con sentido. Y usted puede decir, pero ¿y hay sufrimiento sin sentido? ¿Sabe? El peor de los sufrimientos es el sufrimiento sin sentido. Y vamos a ir viendo en la conversación, en la predicación de esta mañana, cuál es el sufrimiento que bendice. Parece un contrasentido, ¿no? Sufrimiento que bendice. Sufrimiento que edifica, sufrimiento que añade, que te suma. El que es sin sentido es el sufrimiento sin Dios. Un sufrimiento sin sentido es un sufrimiento que se atraviesa solo o sola. Un sufrimiento sin sentido es cuando termina el sufrimiento y no le encontraste ningún sentido, ningún propósito y quedaste peor que cuando entraste al sufrimiento. Así que vamos a ver un poquito este tema. Diría de alguna manera, aprendiendo a sufrir. En esta mañana vamos a estar charlando un poquito, aprendiendo a sufrir con sentido. No camina. Bien, cambiamos de micrófono. Vamos a leer un pasaje en la Biblia que nos oriente y que va a ser la base de la charla de esta mañana. Lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo 14, versículo 22. Hechos, capítulo 14, versículo 22. Y viene diciendo que fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, con estas palabras, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Así que esta es la frase, la de la segunda parte de este versículo, porque es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. La abundancia de problemas genera en las personas distintos sentimientos, como ser cansancio, bronca, impotencia, frustración, desgano, etc. Con la mayoría que hablo, que se encuentran atravesando tiempos de sufrimiento y angustias, no necesito hacerle el listado de las dificultades porque ya las tienen claras, porque ya las saben. La pregunta que me puedo hacer es cómo sostenerme en momentos de sufrimiento. Cómo encontrarle sentido al sufrimiento. Y hoy vamos a la palabra de Dios que tiene para decirnos a este respecto. La primera frase, palabra que nos dice en este párrafo que hemos leído, dice, es necesario. Y el primer punto que quiero subrayar en esta mañana es que el sufrimiento no es una opción. O sea, usted no elige sufrir. O mejor dicho, y he dado vuelta, usted elige ser feliz. Normalmente esto es lo que las personas normales pretendemos que ocurra, pretendemos hacer. Pero nos damos cuenta que el sufrimiento no es opcional. O sea, yo no puedo tocar una tecla en la cual me eximo de sufrir, en el cual evito sufrir. Hay situaciones en la vida que vienen, no las invito, pero vienen solas, y de pronto entonces el sufrimiento golpea la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, en nuestra casa. Y de pronto la palabra de Dios dice, es necesario. Es necesario.
No hay elección posible, muchas veces no depende de mí evitarlos. Es como que esto está dispuesto así. La adversidad es parte activa de la vida. Juan 16, 33. Vamos a leer Juan 16, 33. Y dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí, Jesús dice esto, ¿no? Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Aquí ya empezamos a darnos cuenta que el sentido del sufrimiento, el propósito del sufrimiento es que no lo pasemos solos. Jesús estaba diciendo, miren, yo estoy con ustedes. Anímense, yo he vencido a lo que ustedes en este momento, con lo que ustedes están luchando en este momento. O sea, contamos con la presencia del Señor, contamos con el poder de Jesucristo. Recién cantamos esto, recién declarábamos esto. Así que el sufrimiento que puede tener sentido es justamente ese sufrimiento en el cual no lo paso solo, sino acompañado, sino Cristo caminando a mi lado, sino el Señor que dijo estas palabras, yo he vencido al mundo. Como existe felicidad, también existen sufrimientos, y aceptar esta realidad es el inicio de encontrarle el propósito a las situaciones de adversidad. Yo sé que usted y yo, si nos dan a elegir, elegiríamos no sufrir. Yo sé que usted, si medianamente está equilibrado, va a decir, yo esto que me duele no lo quiero. Esto que me afecta no quiero recibirlo, no quiero pasarlo. Quiero decirte que Jesús también tuvo esa elección por delante. Y antes de ir a la cruz, allí en Getsemaní orando, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Padre era que Jesús entregara su vida en rescate por muchos. Si Jesús no hubiera dado su vida, no hubiera afrontado el sufrimiento, no hubiera enfrentado el sufrimiento, usted y yo no estamos aquí hoy. Pero porque Él sufrió, porque Él pagó, porque Él transitó la senda, el camino del sufrimiento, nosotros somos el resultado de alguien que lo hizo. Sufrimiento con propósito, sufrimiento con sentido. Sufrimiento cuando tiene sentido el sufrimiento, cuando ese sufrimiento me aporta, me edifica. Es necesario, es la primera realidad, el sufrimiento no es una opción. En el Salmo 6.6, o sea, capítulo 6, versículo 6, nos dice, cansado estoy de sollozar toda la noche, inundo de lágrimas mi cama, mi lecho, mi cama, empapo con mi llanto. Lo decía el salmista. ¿Alguna vez usted lloró tanto que empapó su almohada? Yo sí. ¿Hubo una situación que atravesaste en la que te quedaste sin lágrimas porque las agotaste todas? Y de pronto me encuentro con esta realidad. Sé de esta realidad. Y de pronto el salmista expresa de una manera tan hermosa o tan poética, decir, cansado estoy de llorar. Toda la noche inundo con lágrimas mi cama, mi lecho empapo con mi llanto. Salmo 13, versículo 1 y 2. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo?
Es lo que yo no quiero agarrar y lo tengo que agarrar, los lentes, si no, no leo. ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Preguntas, interrogantes. Y yo creo que algunas de estas preguntas también las hemos hecho nosotros. ¿Has sufrido al tal punto de decirle, Señor, no aguanto más? Señor, no soporto más. Muchas veces llegamos a situaciones, a estados extremos. Y yo creo que en el tiempo presente, el tiempo que vivimos hoy, esto es moneda corriente. Es un tiempo de mucho sufrimiento, es un tiempo de mucha amargura, es un tiempo de mucha frustración. Hablamos el domingo pasado, ¿te acordás? De la frustración. Y de pronto nos toca vivir, somos contemporáneos a este tiempo de sufrimiento. Atravesamos por este camino de sufrimiento. Salmo 42, 3. Dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? En el párrafo anterior, en el salmo anterior, alguien que se pregunta, ¿dónde estás, Señor? Es como sufrir la ausencia de Dios. Hay situaciones y hay sufrimientos extremos donde nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, sentimos muchas veces, Señor, no siento tu presencia al lado mío. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has sentido como abandonado o abandonada en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad? Pero no solo eso, sino también muchas veces tenemos el entorno a nuestro alrededor que cuando estamos nosotros pasando un mal momento, parece ser que se asocian al mal momento que pasamos. En lugar de ayudarnos, muchas veces se transforman en críticos de nosotros y de nuestra creencia, de en quién confiamos. ¿Ves? Ese es el Dios en el que vos crees. Que te venga a salvar ahora. Son muchas veces expresiones que escuchamos a nuestro alrededor. Entonces no solamente tenemos la dificultad, también tenemos la adversidad del entorno que muchas veces parece esperar el momento en el que tropezamos para decirnos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu fe? ¿Quién te va a venir a salvar? Y tantas otras expresiones. Parece ser que el sufrimiento nos lleva a conocer mejor a las personas que nos rodean. Parece ser que el sufrimiento muchas veces es el tamiz, es el filtro en el cual podemos ver si alguien es un verdadero amigo o amiga o no. ¿Se acuerdan de los amigos de Job? Lejos de ayudarlo, le trataban de sugerir de que por algo habrá sido, estás en esta situación porque seguramente has pecado. Y lo peor que nos pueden decir es que justamente lo que pasamos es el resultado de nosotros mismos. ¿Cuántas veces vienen cosas de los cuales no tenemos nada que ver, de los cuales somos víctimas de una situación? No pretendo que nos victimicemos de todo lo que nos pasa y que estemos siempre buscando culpables alrededor. No estoy diciendo eso, pero sí hay momentos en los cuales muchas veces sentimos que nos hacen cargo de lo que estamos pasando. ¿Se acuerdan de aquel dicho, por algo habrá sido? Y es muchas veces lo que nos dicen. Estás así, por algo es que estás así. Y esto es dramático porque esto nos duele en el corazón. Porque esto nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Tras que no tenemos mucho, nos sacan lo poco que tenemos. Y es esa mínima esperanza, esa mínima confianza en el Señor para salir adelante.
Así que como vemos, las circunstancias y el entorno muchas veces se asocian en contra nuestra para justamente afectarnos y volvernos más sensibles, más débiles. La segunda idea del pasaje original, aquel de Hechos, es ¿por qué es necesario? Necesario, era la primera palabra que vimos. Y la segunda es pasar. Y decimos a esto que el sufrimiento tiene fecha de vencimiento, porque pasar es un tránsito hacia. Pasar por algo no es algo que va a quedar definitivo, no es algo para la eternidad. O sea, dice, ¿por qué es necesario que ustedes pasen? Y cuando es dicha esta palabra, no está diciendo justamente que estás condenado a vivir eternamente en esa situación que estás atravesando, sino que estás pasando, estás de viaje, estás en tránsito. Por lo cual, entonces, esa palabra en Hechos me está dando también una segunda pista, una pista que lo que estoy viviendo tiene fecha de vencimiento. Yo sé que varios de los que están sentados aquí, porque ustedes nos cuentan, porque ustedes abren su corazón, y yo se los agradezco tanto, la sinceridad de muchos de ustedes cuando de pronto pasan al frente y dicen, pastor, estoy viviendo esta situación. Estoy atravesando por este drama, por esta circunstancia. Me siento acorralado, acorralada, no sé cómo salir de esto. Y quiero decirte que estás pasando, y si estás pasando, no es para quedarte en el lugar donde hoy estás. Lo que estás pasando no es para que te quedes allí, sino para que sigas en tránsito a algo mejor que viene detrás de esta situación. Primera de Pedro 5:9. Mientras que se proyecta en pantalla, debo entonces prepararme para enfrentar este sufrimiento que tiene fecha de vencimiento. Muchos aquí claudican, se vuelven atrás, se desalientan y regresan a su antigua manera de vivir. Pero en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9, nos dice, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Mi hermano, mi hermana, no estás solo. No sos una mosca en la leche. Tu situación no es única. Lo que estás atravesando no es exclusividad tuya. Hay cientos de miles de hijos de Dios que hoy están atravesando por dificultades, por situaciones, por angustias, por tristezas, por sufrimientos. No estás solo o sola en esta situación. Claro que usted me puede decir, pastor, todo bien, pero no me puedo consolar con que a otros sufran también. Yo estoy sufriendo. Sí, es verdad. Pero el apóstol Pedro aquí en esta palabra que recién hemos visto proyectada, dice, me añade, me ilustra, diciéndome, mira, no sos vos solo, no sos vos sola, también hay muchos más que están atravesando el mismo valle de lágrimas, de circunstancias, de adversidades. Yo no pretendo hoy hacer una apología del sufrimiento. No pretendo decirte de que, bueno, quédate como estás, total, todo va a estar bien. No estoy diciéndote eso. Yo quisiera que salgas lo antes posible y humanamente deseo lo mejor para tu vida. Le ruego a Dios que te ayude en esta circunstancia, que puedas salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pero el hecho de saber que hay otros que me acompañan en el tránsito por esta circunstancia, tal vez me ayude a pensar si otros también están al lado mío pasando por estas circunstancias u otras, o peores que la mía, entonces esto sé de que no estoy solo, porque no solamente tengo la presencia de Dios en mi vida, también hay otros que van junto a mí, pasando por el mismo valle. En el valle de aflicción, en el valle de la muerte,
tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento.